Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un buen día y estén preparados para conocer sobre las poblaciones del Paleoindio americano. Y sin más demora, empezamos. La tradición Clovis. Se hacen herramientas del mismo tipo. Ejemplo, Pyramid Ley, Q-Grave Valley. Se hacen puntas de proyectil muy específicas. Se han encontrado mucho más en Estados Unidos que en el resto de América. Se asocian a escenarios de matanzas de megafauna como de mamuts. Se extinguen después de Clovis y mastodontes. Son de base cóncava, con acanalamientos que no superan la mitad de la pieza, del 11.500 al 10.800 a.C. La tradición Folsom, del 10.800 al 10.200 a.C., de base cóncava y acanalada que supera la mitad de la pieza. Son más recientes que las Clovis. Procedería de esta y a veces se encuentra en un registro justo superior. El Folsom se especializa en bisontes, ya no habían mamuts. Está también la tradición Cumberland, con puntas acanaladas con más de la mitad de la pieza, base cóncava con los extremos como antenas. Viene de Folsom. Y la tradición Dalton son puntas de filo en zigzag con mucho filo. Se hacen más por presión. Algunas tienen acanalado. Vienen de una evolución local de Clovis, con base cóncava. Secuencias cronológicas de la tradición paleoindia. Las diferentes formas tienen que ver con la forma de colocar las puntas en el astil. El propulsor, estólica, es un trozo de madera con un tope en el extremo que se usa como una palanca. Es un invento del viejo mundo. Permite lanzar dardos de punta pesada. Han aparecido hasta clavadas en hueso de fauna. Las puntas costeras son muy cóncavas en su base. Siguen apareciendo en el interior como un vestigio de las costumbres antiguas. En Alaska hay una tradición de microláminas que consiste en puntas con vástago de hueso que se adelgaza hasta una punta muy aguda. Se hacen dos incisiones a lo largo en cara opuesta para pegar microláminas. Son cuchillos muy pequeños. En Monteverde aparecieron puntas acanaladas en toda su circunferencia que se usaban como poleas. Se ataban. También aparecen en Uruguay. Solo se encuentra en América del Sur en este periodo. En Gaul se explotan las canteras de nódulos de esmalte. Hay presencia de lascas para hacer instrumentos. En cada cantera, las piezas presentan una marca única y es posible rastrearlos en distintos yacimientos a través del territorio. Los caches o almacenes escondidos son lugares donde aparecen una acumulación de objetos escondidos. Por ejemplo, Drake Cache en Wyoming, de Graffirin Cache, McKinney's Cache, Mahaferi Cache. No aparecen asociados a un rito específico. Son piezas usadas en la casa. Quizás algunas sean ofrendas, pero realmente puede ser que las guardasen para luego hacer estrategias de exploración del territorio. Algunos conjuntos pesan hasta 40 kilos, por lo que claramente no lo cargarían por todo el paisaje. Algunos escondites, además de tener puntas, presentan huesos, arpones, agujas, lanzas, cestas o esterillas, calzado, etc. Vivienda y habitación. En cuanto a la vivienda, utilizan cuevas como abrigo, pero no fueron tan importantes como en el viejo mundo. Hay campamentos al aire libre, también con cubiertas, que no se han preservado, pero que sí aparecen las estructuras de postes, estacas en el suelo. Ejemplo, Hell Gap en Wyoming, de unos 4 a 5 metros, en donde podría haber 4 a 5 personas por tienda. Siempre aparece evidencia de fuego, de zonas de trabajo, en viviendas circulares. En Monteverde, Chile, el lugar de asentamiento es de hogares dentro de las estructuras y en el exterior serían habitaciones unidas bajo un mismo techo de varias familias. En Maine, Estados Unidos, se asoció un sitio de matanza de caribús con un campamento, porque los objetos que aparecieron de la cultura Clovis, algunos se rompían las puntas y encajan o coinciden con los encontrados en ambos lugares. En los campamentos aparecieron dos alineaciones que representan dos ocupaciones sucesivas. Se encuentran 7 de estas tiendas y en las posteriores, de 6 tiendas, sería de unas 30 a 35 personas. Se habla de microbandas,
que era lo que podía mantenerse estable. En relación a las matanzas, suelen ser de 1 o 2 mamuts los que aparecen en los escenarios de matanza. Ejemplo, en Colvin, Wyoming. Pueden aparecer piezas de carne guardados y cubiertas por huesos como defensa. En Monteverde la conservación fue muy buena. Hay muchas huellas de corte, restos de mastodontes, pero no era un sitio de matanza. Alguna carne se hizo al fuego. En Holmes, Wyoming, hay yacimientos en los que se pueden aparecer 30 cuerpos de bisontes. Se mató a toda la manada. En Casperside se los conducía a drunas parabólicas o se les llevaba a arroyos. El más grande conocido es el de Johns Miller, en Colorado, con 150 animales. Y para abatir tantos animales no podía ser una sola microbanda. Se necesitarían unas 200 a 300 personas. Y por la edad de las crías se sabe que sería en otoño. Además de obtener alimentos juntos, las microbandas intercambian información, objetos, hay matrimonios que abrazan la misma lengua. Los saltos es conducir a una manada a acantilado, por lo cual se necesitaba mucha preparación. En Bonfire, Texas, se tiene mucha más carne de la que se puede consumir. Es posible que se utilizasen métodos de conservación de carne, como la pemmican. Se deshidrata la carne y se mezcla con grasa y bayas. Puede durar meses. Como el tasaje, que se ventila la carne y se va secando. Otro método es que apareció una red de 1 metro de altura por 30 metros de largo, que estaba clavada al suelo. Muy efectivo para la caza en montaña, como de antílopes. Se consumía cualquier animal, incluidos los huevos. En Daisy Cave estaban acostumbrados a la vida costera. Aparecen arpones. En Monte Alegre, Arizona, se encontraron otolitos. Son huesos de los oídos de los peces, que son evidencia de consumo de animales acuáticos, y se puede saber la especie del pez y su edad. También hay caza de manatíes. También hay evidencia de fabáceas para la recolección. En Monteverde hay instrumentos de madera que serían para excavar, y también se consumían algas marinas, pero el mar está a unos 40 kilómetros, por lo que algunas personas se desplazarían a la costa para conseguirlas y llevarlas al grupo. La economía, subsistencia y salud. Un 25% de la población pertenece a niños o adolescentes. La mayoría muere entre los 20 y los 30 años. Solo un 10% en los 40. La esperanza de vida era muy corta. Un 25% de los cadáveres no se asocian a prácticas funerarias o enterramientos. Hay posibles evidencias de conflictos humanos, como en Marmes 3, que podía ser de canibalismo. En Kennewick se halló un cuerpo del 9000 a.C., aproximadamente, que presentaba numerosas lesiones y en la cadera tenía incrustada la punta de un proyectil. Al menos 4 individuos muestran estrés nutricional y tenían muchos problemas bucales, incluso con infecciones mortales. Muchos pierden las piezas dentales. Algunos presentan líneas horizontales en los dientes. Se llama hipoplasia de esmalte. Y esto ocurre cuando se detiene el crecimiento, que se puede deber a enfermedades o desnutrición. Ejemplo, en Bull, Iowa, de una chica que sí estaba asociada a enterramientos, tiene unas 15 a 20 líneas, por lo que cada año sufriría de hambrunas. Mundo de las creencias. Las creencias se obtienen a través de los ritos de la muerte. Se separan por género. Los entierros son muy variados, a veces envueltos en abrigos. Algunos incineraban a los muertos, pero no para el consumo, y la cabaña se abandonó. Algunos que morían en una casa se les enterraba allí y se derrumba la casa encima. En Alaska se interpretó que había una zona de enterramientos al aire libre, en estructura elevada, y se ponían dentro de bolsas con ajuares. En Oklahoma se descubrió en una zona de matanza un cráneo con pinturas en el registro más bajo. Los ritos de propiciación de la caza o trampas se atribuyen a creencias sobre los dueños de los animales. Hay que pedir permiso para cazarles. El mito de Sedna, esquimal, era el de una muchacha hermosa con muchos pretendientes, pero los rechaza a todos, y su padre se molesta por el rechazo a todos. Y la chica se casa con un perro.
Otras versiones dicen que si se casa con un buen cazador, pero luego se convierte en un cuervo mágico. En otras versiones, la hija y el padre hacen un viaje en kayak y el padre la mata para castigarla. En otras, es el padre que la intenta rescatar del cuervo, pero en ese segundo se desata una tormenta y el padre intenta salvarla tirándola al agua, aunque ella resiste agarrada al kayak y el padre le corta las falanges para que se caiga y sea libre. Ella muere y no muere, se convierte en un ser sobrenatural que habita en el fondo marino y sus dedos mutilados se convierten en focas y distintos animales, lo cual sería el origen de estos animales. Sedna tiene mucho odio hacia las personas. Los chamanes interceden en el momento de escasez de animales e intenta que Sedna suelte a sus animales marinos para que las personas no mueran de hambre. En Monteverde, Chile, a unos 30 kilómetros de las viviendas, había una estructura cubierta en la que habían 2 bolos que se masticaron con restos de plantas y se han encontrado sus funciones analgésicas y curativas. Sería un lugar ritual asociado a la sanación. En Caradoc, Ontario, se han encontrado medio centenar de puntas de piedras rotas a propósito. Quizás iría asociado a rituales de terminación como ofrendas. Se matan objetos que tendrían cierta animosidad. También accediendo a las representaciones plásticas se pueden ver los significados del mundo. A veces no se pueden fechar. Por ejemplo, en Piedra Pintada, Brasil, la Cueva de las Manos en Patagonia, en Bull, Iowa, en líneas de embellecimiento, en Auxilla, Florida, con ángulos de adorno, en Gold, Texas, se han encontrado aproximadamente un centenar de piezas Clovis con líneas entrecruzadas y algunas tienen patrones claros. Algunos dicen que pueden ser antiguos mapas o representaciones de vegetación. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.